Buenas, es un placer contar con ustedes de nuevo. Gracias a los ponentes por habernos dedicado el tiempo y el trabajo de organizar estas presentaciones con información tan útil e interesante. Quisiera recordar a los asistentes que si quieren plantear alguna pregunta pueden hacerlo en la sección de preguntas y respuestas. Después trataremos de responderlas. En primer lugar, quisiera hacerle una pregunta acerca de terminología. El convenio sobre diversidad biológica menciona los enfoques basados en ecosistemas, mientras que la Convención Marco habla de adaptación basada en ecosistemas, la OICN habla de soluciones basadas en la naturaleza y aquí nos referimos a los enfoques basados en la naturaleza. ¿Consideran que el uso de soluciones como término puede ser problemático o peligroso, puesto que alienta a la gente a pensar que tenemos todas las respuestas en la naturaleza, que por ejemplo la forestación o la reforestación son suficientes? Bueno, a mí me parece que la terminología de soluciones sí que plantea qué se va a resolver. El cambio climático, la pérdida de diversidad biológica, la inseguridad alimentaria. Me gusta porque al hablar de soluciones inmediatamente nos planteamos que hay un problema que hay que resolver y quizás con un enfoque se puedan resolver distintos problemas. Dicho eso, muchas veces la gente se embarca en este tipo de proyectos no necesariamente por el cambio climático como prioridad, con el cambio climático como prioridad, sino buscando cobeneficios que, bueno, pues se pueden derivar de resolver el problema del sustento, de los medios de vida y el desarrollo, por ejemplo. Es decir, que en función de los grupos, pues se hará inversiones en un proyecto que puede contextualizarse como de cambio climático, mientras que realmente está fomentando un determinado modelo de desarrollo. Y si las soluciones climáticas no logran los beneficios que se persiguen, pues pueden acabar decepcionando. Por eso, cuando utilizamos estos términos, tenemos que tener en cuenta todos estos aspectos. Si me lo permiten, creo que hay matices, ligeros matices en función de la comunidad a la que pertenezcamos, aunque todos estos términos más o menos aluden al mismo concepto. Claro que hay la tentación de pensar, puesto que tenemos un problema, ¿cómo vamos a resolverlo? Pero es una respuesta. Lo que necesitamos es ver qué respuestas podemos barajar ante el problema, no tanto resolver el problema como tal. Porque el tipo de problema al que nos estamos enfrentando, lo que tenemos entre manos, es algo a lo que podemos dar respuestas, pero no soluciones como tal, puesto que necesitaría mucho tiempo y esfuerzo resolverlo como tal, de manera definitiva. Estamos en un momento, digamos, de dar respuestas, ya sea en cuanto a la degradación del suelo, diversidad biológica, desertización, cambio climático. Lo mejor que podemos hacer, o lo mejor a lo que podemos esperar, es a dar respuestas. Algunos pueden decir soluciones, otros servicios ecosistémicos, en fin, depende de la comunidad a la que se pertenezca, se utilizará un término u otro. Muchas gracias. Respuestas basadas en la naturaleza. Bueno, pues ya tenemos otro término. Todo esto muestra el carácter complejo precisamente de los desafíos a que nos enfrentamos. Holly, en su presentación ha hablado de salvaguardias que necesitan desarrollarse y aclararse con respecto a los enfoques naturales, por ejemplo, para lograr el equilibrio entre objetivos medioambientales y de diversidad biológica. ¿Cómo se puede hacer a corto plazo de manera más adecuada, teniendo en cuenta que necesitamos rápidamente aplicar esfuerzos de eliminación de dióxido de carbono y cada vez hay más compromisos que se anuncian? Sí, bueno, ha habido muchos avances en este ámbito. El grupo de Natalie en Oxford ha trabajado con diferentes ONG para elaborar una serie de normas. Y este tipo de enfoques que implican a distintas partes interesadas son adecuados.
Es algo que se puede ver también en los biocombustibles, que tienen diferentes normas, la compensación de carbono, las certificaciones, las normas al respecto. Todos ellos tienen algo de positivo. A mí me parece que los más sólidos son los que cuentan con una participación más amplia, pero lo fundamental es que ya se ha hecho mucho trabajo en este ámbito, por lo tanto hay que aplicarlo y seguir adelante. Yuba, ¿quieres decir algo al respecto? Bueno, como se ha dicho por parte de Holly y de Natalie, la implicación ciudadana, la participación de la comunidad es fundamental, puesto que estamos hablando de un ámbito en el que habrá comunidades en cuya área, que viven en el área de aplicación de este tipo de enfoques, que se van a ver afectadas, su medio de vida, etcétera. Por eso tienen que implicarse en la toma de decisiones para poder escuchar lo que tienen que decir. Si se quiere aplicar algún tipo de este enfoque, no se puede pasar por alto la gente que vive ahí, no se puede hacer a expensas del medio de vida de estas personas y por eso tienen que formar parte del proceso de decisiones. Sí, y quisiera añadir que parte de esta labor no es solamente crear salvaguardias o normas, sino que realmente se trata de financiar estudios de investigación específicos acerca de comunidades a lo largo de un periodo de tiempo determinado para implicar a estas personas. Y esto necesita tiempo, necesita conocimiento experto, pero es fundamental porque en ocasiones se llevan a cabo estudios empíricos acerca de cómo estas normas se pueden convertir simplemente en listas de comprobación, pero no funcionan o no se ve cómo se puede articular en el terreno. Por eso es un proceso muy largo y no solamente, digamos, una medida en concreto, sino que es un proceso continuado. Muchas gracias. Sí, bueno, tratar de hacer estudios de investigación con distintas comunidades en distintos países es fundamental. Una pregunta del público. ¿La combinación de soluciones naturales con soluciones de infraestructuras puede producir sinergias, contrapartidas o contradicciones? ¿Y la pregunta es? La pregunta es si la combinación de soluciones naturales con soluciones que implican grandes infraestructuras puede producir sinergias, contradicciones o contrapartidas. No sé si quien haya planteado la pregunta puede especificar a qué se refiere con grandes infraestructuras y de esa manera podamos responderla de forma más precisa después. Bueno, tal y como yo interpreto la pregunta, por ejemplo, pienso en murallas en el mar, en vez de, por ejemplo, restauración del litoral o de carbono azul. La pregunta es sí, claro que puede producir sinergias y también contrapartidas y contradicciones, pero es difícil decir algo concreto sin tener un ejemplo específico en mente. Ha habido un artículo que se ha publicado sobre adaptación y eliminación de carbono en el que se estudian las sinergias y contrapartidas potenciales, que es interesante. Así que lo que quiero decir es que hay artículos al respecto. Bueno, quizás Holly nos puede facilitar algunas referencias para que yo las ponga a disposición también de los asistentes. Bueno, estamos dando por sentado que los países van a rascarse el bolsillo y van a invertir en eliminación de dióxido de carbono para aplicarlo a la escala que se necesita, pero ¿es realista o no? Puesto que estamos entrando en una época de perturbaciones climáticas cada vez más grandes y, por tanto, la financiación que se necesita a nivel nacional para responder a las catástrofes meteorológicas o climáticas pues no sé si deja mucho margen a la descarbonización. Y para proceder a la descarbonización no sé si deja margen para pensar realistamente que se van a hacer estas inversiones. Bueno, creo que dependerá de cómo se contextualice el tema. Si miramos
30 años de políticas climáticas, vemos que ha habido un enfoque de compartimentos estancos. Primero mitigación, después adaptación y ahora otro elemento, puesto que no hemos mitigado tanto como necesitábamos. Lo que tenemos que hacer es poner sobre la mesa todas las respuestas posibles, puesto que si queremos lograr los objetivos consagrados en el Acuerdo de París de limitar el calentamiento global a menos de 2 grados centígrados, pues tenemos que ampliar nuestro nivel de ambición. No podemos persistir en lo que venimos haciendo desde hace 30 años y por eso necesitamos otro tipo de elementos, como por ejemplo las soluciones naturales. No es algo nuevo, es algo que conocemos muy bien desde hace tiempo y hay muchísima experiencia al respecto. Ahora, el problema es que se pone todas las opciones sobre la mesa y como se ha dicho en las presentaciones, entre esas opciones hay opciones naturales, soluciones naturales y luego también la tierra, como pone de manifiesto el IPCC en su informe sobre la tierra. El 30% más o menos frente al 70% de otras técnicas. Y por eso tenemos que abordar todas estas cuestiones de forma holística, de forma integral, y no solamente centrarnos y poner todos nuestros recursos en un determinado enfoque. Hemos de ver cuál será la mejor opción, la mejor solución dentro de todas las disponibles. Y no podemos excluir la adaptación, puesto que es algo que tiene que aplicarse también de la mano de todo el conjunto de opciones que tenemos a nuestra disposición. Es decir, no podemos aplicar una visión estrecha. Holly, ¿quiere añadir algo? Si pensamos en los costos de la eliminación de dióxido de carbono, hay actuaciones a corto plazo que no resultan muy caras. Por ejemplo, hay un artículo de Brunson Greenspan Seadels acerca de los costos de distintos tipos de soluciones. También les puedo enviar el enlace después si lo desean. Se estudian, por ejemplo, medidas basadas en bosques que son apenas $10 por tonelada y que además tienen cobeneficios económicos. Y son cuestiones que están listas para usarse. Pero desde luego que solo con esto no vamos a lograr absorber dióxido de carbono a una escala de toneladas necesaria. Por eso necesitaremos varias decenas de gigatoneladas de eliminación de dióxido de carbono. Por eso hay una diferencia sustancial entre lo que cuesta eliminar una gigatonelada y lo que cuesta eliminar 1.000 millones de toneladas, por ejemplo. Y cuando se comparan estos costos, vemos que realmente hay que apostar por la descarbonización y acudir a la eliminación de dióxido de carbono solo para esas emisiones residuales que sean más difíciles de reducir. Al final, si se hacen los cálculos, eso es lo razonable. Hay cuestiones que se pueden, medidas que se pueden aplicar entre $1 y $200, $100 y $200 por tonelada. Con respecto a las medidas para luchar contra catástrofes, por ejemplo, lo que cuesta luchar contra los efectos de los incendios o de los huracanes, estamos hablando de 50, 100, 500.000 millones de dólares. Nos damos cuenta de que, bueno, pues no es tanto. La respuesta al coronavirus, el presupuesto que se dedica a defensa. Es decir, si realmente ponemos en perspectiva todos estos costos, nos damos cuenta de que la eliminación de dióxido de carbono realmente no supone un gasto tan grande. Y sobre todo
Bueno, pues tenemos que comprometernos a invertir ese dinero si seguimos en esta trayectoria de cambio climático. Bueno, digamos un precio de $100 por tonelada. Hay unos costos a corto plazo y costos a largo plazo también. Por ejemplo, mantener y almacenar ese carbono durante cientos de años. Es decir, que hay costos difíciles de calcular, puesto que estamos hablando de plazos muy largos. Así que hay que ver también cuáles son los costos a corto plazo y aquellos a largo plazo. Otra pregunta. ¿Cómo podemos pasar de este paradigma de sembrar las semillas de la conversación sobre gobernanza a una situación en la que gestionemos la situación con una buena gobernanza? ¿Cómo emprendemos este viaje hacia una buena gobernanza, sea, lo que implique una buena gobernanza? Bueno, Yuba, le toca. Bueno, una vez más, hay cuestiones específicas relativas a cada una de las opciones disponibles, ya sea mitigación radical, soluciones naturales o distintas respuestas, puesto que cada una entraña sus características específicas y todo tiene que entrar dentro de un sistema de gobernanza global para ver cuáles son los productos, las sinergias posibles y apostar por las sinergias. Y además hay que estudiar cuáles son las circunstancias locales, puesto que hay un aspecto local, sobre todo con respecto a las soluciones naturales, que es importante. Por otra parte, si consideramos que son bienes comunes, compartidos a todo el mundo, pues es algo que también nos sirve a enmarcar este contexto. Es complejo, desde luego, es peliagudo, pero todos estos aspectos se tienen que tener en cuenta, tanto lo que es concreto o específico, tanto como lo que entronca con una perspectiva más global, mundial, para poder conciliarlos y que estén en consonancia. Y por otra parte, hay que crear capacidad, puesto que si estamos lidiando con una situación local, con soluciones naturales, hay que tener en cuenta a las personas, a las comunidades locales que necesitarán capacidad, también gobernanza a nivel local. Y tenemos que tenerlo en cuenta para ver cómo abordarlo de la forma idónea. Un tema distinto. No sé si nos pueden decir algo acerca de cuáles son las diferencias principales a la hora de aplicar a gran escala las soluciones naturales en función del contexto. Por ejemplo, en Ghana, cuál sería el proceso, las deliberaciones, la gobernanza, la participación ciudadana, probablemente sea muy diferente de lo que pueda suceder en Alemania. No sé si pueden reflexionar al respecto, qué implica para las conversaciones y negociaciones a nivel internacional que haya un abanico de contextos tan distintos. Bueno, ¿me toca a mí otra vez? Bueno. Teniendo en cuenta los elementos diferentes que se han descrito por parte de Holly en su presentación acerca de estos 6 asuntos fundamentales que tenemos que estudiar con detenimiento, acerca de la salvaguardia, de la cuestión de las fugas, etcétera. Pues teniendo en cuenta todo esto, es difícil saber cómo se va a articular algo de forma concreta en un determinado país. La mitigación da igual que se haga en Papúa Nueva Guinea o en cualquier otro lugar. Con la mitigación no hay problema. Pero cuando se trata de una cuestión concreta,
para garantizar que una determinada medida en Ghana no va a producir fugas, por ejemplo, en el Amazonas, o que no habrá una serie de elementos nocivos para la comunidad local, pues eso es más complicado. Una vez que se tiene el panorama general de lo que se puede hacer, de cuándo se puede hacer y cómo se puede hacer, cómo se puede velar porque realmente se contribuye a responder ante cuestiones climáticas, pues se puede saber algo, ya sea un proyecto de forestación, de reforestación. Pero si nadie se va a ocupar de ese proyecto, pues no se puede garantizar la permanencia. Puede haber un incendio o simplemente la gente va a cortar los árboles. Por ejemplo, en Ghana se puede dar el caso de que se utilice esa madera para cocinar y corten los árboles directamente para tener combustible. Así que todos estos elementos es algo que se tiene que examinar cuidadosamente. ¿Qué se va a hacer? ¿Cuándo se va a hacer? ¿Dónde? ¿Y cómo? Tanto a nivel mundial como después a nivel local, teniendo en cuenta los problemas. Madre mía, menudo desafío, es sumamente complejo. Bueno, pero es que el problema es complejo. El clima es un asunto complejo y, por tanto, la solución también lo es. Holly, ¿algo más que añadir? No, nada más. Ha sido muy elocuente. Bueno, estamos llegando al final de nuestra actividad, de nuestro debate. No sé si tienen conclusiones o comentarios finales acerca de estos desafíos a que nos enfrentamos. Me parece que el desafío plantea dificultades. Es un problema. Y a no ser que eduquemos, informemos y movilicemos a los ciudadanos, no vamos a poder atajar esta cuestión. Para lograr la participación ciudadana, cada uno de nosotros tenemos que comprender que somos parte del problema, pero también parte de la solución. Es fundamental. Es difícil, es complejo, es complicado, pero la situación en la que nos encontramos tampoco es sencilla, ¿eh? No podemos seguir emitiendo sin cuidar lo que tenemos, sin preocuparnos de los efectos. Así que tenemos que hacer pedagogía, tenemos que informar y tenemos que hacerlo de manera permanente. No se puede hacer de manera ocasional, puesto que el clima es un problema que va a estar con nosotros durante mucho tiempo. Holly. Con respecto a evaluar si estos enfoques son realistas o viables a gran escala, me parece que es difícil de zanjar esa cuestión, puesto que depende del paradigma y el paradigma puede cambiar de forma muy rápida. Por ejemplo, hoy Pakistán afirmó que no va a construir más centrales de carbón, por ejemplo. Y en los últimos años ha habido un abandono de carbón que probablemente hace 10 años no era viable, pero ahora ha habido una serie de, avances tecnológicos. Tenemos también el gas de esquisto, opciones más baratas y, esto contribuye a que se esgriman también argumentos en favor del clima. En definitiva, el contexto cambia y podemos tener percepciones distintas acerca de lo que es viable. Esto no quiere decir que tengamos que fiarnos todo a que vaya a ir mejor. Tenemos que, desde luego, hacer lo que nos corresponde. Y desde luego que ahora estoy hablando como defensora del clima, no tanto como una intelectual o académica. Pero tenemos que seguir defendiendo una determinada visión hasta que sea viable, porque de esa manera podemos contagiar a los demás y difundir nuestro mensaje. Bueno, pues eso, tenemos que seguir manteniendo la energía y el entusiasmo. Muchísimas gracias. Es un placer siempre hablar con ustedes. Ha sido un gusto. Bueno, podrán ver este vídeo de nuevo en nuestra página web. Hay otros materiales también de formación y mañana hay un seminario web acerca de la captura de carbono directamente del aire. En nuestra página web hemos publicado una conversación con Johan Rockström acerca de los límites planetarios, que es algo que también les puede interesar. Bueno, pues con esto
Me despido. Muchísimas gracias a Holly y a Lluvia por su participación. Gracias a Natalie también, aunque no haya podido estar con nosotros. Y gracias a todos los que han asistido a esta actividad. Espero verlos muy pronto. Adiós. Sí. He visto la entrevista de Rostrom esta mañana y la verdad está muy bien. Y he visto la versión en inglés y en francés y la traducción es muy buena. Así que, qué bien. Está muy bien saberlo. Adiós.